Pasos hacia una victoria. He sido una persona muy fanática, hermanos, muy interesada en lo que es el deporte. Uno de los deportes que más me llama la atención es el baloncesto. Y a través de los años, hermanos, se ha visto un movimiento de ser super equipos. Equipos que tienen super estrellas, de las cuales les pagan miles de millones de dólares para poder realizar una obra de jugar un deporte y llevar su equipo a un campeonato. Y por un tiempo, hermanos, prolongado, quizás no prolongado, quizás por unos 10, 15 años, vimos, hermanos, la influencia de este movimiento. Y algunos equipos a la verdad pudieron llegar a las finales, pudieron llegar a los logros del campeonato. Pero algo que hemos visto y que los estudios, las estadísticas han mostrado, que no son superestrellas los que llevan al campeonato, es un super equipo. En estos días vimos que el equipo de Oklahoma City, vimos el equipo de Indiana avanzar a las finales de la NBA. Los dos vienen de mercados muy pequeños, no mercados grandes como lo que es Los Ángeles o Nueva York, Houston, Chicago. Son mercados pequeños de baloncesto, pero con un entendimiento de que no se trata de uno ni de dos, se trata de todo un equipo. Avanzaron porque su meta y sus estrategias no era invertir tan solo en una persona, sino en grupo de personas. Compartir, jugar un juego que no se enfocaba en uno, ni en unos, sino en todos. Todos tenían una oportunidad, todos tuvieron un momento, todos aportaron y por eso ahora se encuentran en la final. Los técnicos, los directores, los coaches de ellos enfocaron cómo no ser egoísta con la pelota, cómo pasarla, cómo moverla, cómo compartirla, cómo aprovechar las aperturas que había, las oportunidades que surgían para poder lograr jugar el estilo de juego que ellos querían jugar, imponérselo a sus contrapartes y vencerlos. Ahora estamos viendo que se está a punto de iniciar este partido de finales a través de dos equipos en la cual no invirtieron en superestrellas, no invirtieron millones de dólares, invirtieron en una idea de que todos podemos juntos. Y yo creo, hermanos, que hay victorias que Dios tiene preparadas para nosotros, que Dios tiene destinada para cada uno de nosotros, pero uno no lo puede solo, ni dos o tres. Es un trabajo en equipo, un trabajo de solidaridad, de varios incorporando o desempeñando una visión. Y en ese día quisiera hablar, hermanos, un poco sobre la vida de David. Cómo circunstancias, situaciones y personajes influenciaron en su vida y todos aportaron un granito de arena para llevarlo a posicionarse para un momento de victoria. Cuando leemos este capítulo, iniciamos el capítulo 16, el primer libro de Samuel, habla algo desde el principio muy importante. Dice, dijo Jehová. Cómo es importante escuchar la voz de Dios. En un tiempo, hermanos, donde hay muchas voces sonando a nuestro alrededor, muchas voces que se escuchan a través de diferentes medios, poder en estos momentos discernir aún la voz de Dios, poder oír ese silbido de Dios, poder oír ese trueno de Dios, poder oír esa voz de Dios que habla en nuestras vidas. Aquí habría o comenzaría un proceso de transición para el pueblo de Israel. Comenzaría el proceso de transferencia de poder. Comenzaría el proceso de cambio en la vida de Israel. Algo nuevo estaba a punto de surgir, pero lo primero que tenía que hacer Samuel es escuchar la voz de Dios, que le decía las instrucciones de lo que había de hacer de aquí en adelante. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad como iglesia del Señor en cada decisión que tomamos de nuestro caminar en nuestras vidas, escuchar la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? Cuando he tenido pláticas con mis hijos, les he mencionado qué dice Dios sobre lo que tú me estás preguntando a mí. Yo simplemente voy a repasar algunos detalles que veo importantes, pero ¿qué dice Dios sobre esta decisión que tú vas a tomar? Porque es fácil irse por impulsos. Las tiendas se vuelven millonarias por impulso. Usted va a la tienda de Walmart y es una de las pocas tiendas, hermanos, que usted va por una cosa y sale con 10.
Va buscando una cosa, pero el impulso de que hay un especial, el impulso de que hay una variedad de productos que le traen atención, lo hace comprar algo que quizás no necesitaba en ese momento, pero el especial o la oportunidad lo llevó a comprarlo. Nuestras decisiones tienen que ir dirigidas por lo que Dios dice y no lo que pueda decir las circunstancias o incluso lo que nosotros queremos que haga o que suceda en nuestras vidas. Porque a veces lo que nosotros queremos para nosotros no es verdaderamente lo mejor para nosotros. Pero tenemos que entender que lo que dice Dios es porque sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Cuántos no hemos ido al doctor y el doctor nos da una receta de acuerdo a sus enseñanzas, sus estudios, sus prácticas, sus conocimientos? Y nosotros decimos, no, el doctor está loco. Él no sabe lo que dice. Y nos basamos en nuestras experiencias y a veces demoramos que nuestro cuerpo sea sano por no seguir las instrucciones del doctor. No le voy a decir que todos los doctores son perfectos, pero hay algunos hermanos que se han dedicado años a desempeñar ese trabajo y le están dando el mejor consejo de acuerdo a sus estudios y enseñanzas y experiencias. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios no es en base a experiencia, es la sabiduría, el conocimiento pleno. Cuando Dios habla, Él sabe por qué lo está diciendo y para dónde nos está dirigiendo. Por eso es importante, desde el principio aquí dice, dijo Jehová a Samuel. Samuel pudo discernir la voz de Dios y estaba dispuesto a escuchar las instrucciones de Dios. ¿Lo estaremos dispuestos a hacer nosotros en las decisiones que tomamos a diario? Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel, hermanos, si se recuerda, había crecido dentro del templo, bajo el liderazgo del sacerdote Elí. Él había visto el desempeño del trabajo de los hijos de Elí. Él había visto el abuso de poder. Él había visto la falta de atención que le había dado a Elí a sus hijos. Cómo no les llamó la atención cuando estaban haciendo malo dentro del templo. Y él procuró llegar a un momento de poder cambiar eso, cambiar esa mentalidad, cambiar esa manera, ese patrón de servir al Señor. Entonces, desde su temprana edad, él comenzó a enfocarse en ver cambios en su nación, en su pueblo, porque lo amaba, porque lo quería y quería que las cosas fueran diferentes dentro del templo y fuera del templo. Tenía un corazón que le pesaba hacer la voluntad de Dios, porque él sabía que estaba en ese lugar no por méritos, no por apellido, no por una cosa u otra, sino por la gracia de Dios que se derramó sobre su hijo, su mamá Ana. Él tenía una ubicación porque había un propósito con la vida de él. Usted está ubicado donde tiene que estar porque hay un propósito de Dios con la vida de usted, donde Dios lo ha sembrado. Como que no están muy convencidos. Dios tiene un propósito con usted donde Él lo ha puesto o la ha puesto. Quizás usted no lo pueda discernir en el momento, porque no tenemos que saber todos los planes de lo que Dios va a hacer para saber que Dios va a hacer algo. No tenemos que saber todos los detalles de lo que Dios va a hacer para saber que Dios se está moviendo en el asunto y que hay algo que Él está desarrollando dentro de nosotros. Samuel le había pasado tiempo buscando mejorar el estado y la condición del servicio dentro del tabernáculo, dentro de Israel. Y de un momento Israel ya no quiso que él los dirigiera, buscaron un rey. Y cómo lamentó Samuel de que el pueblo deseara tener un rey. Y Dios le dijo a Samuel, deja que hagan ellos, concédeles lo que ellos quieren. Nomás recuérdales que lo que va a venir a consecuencia de tener un rey, el servicio, las cargas, las responsabilidades que van a venir sobre ellos, sobre sus hijos y su descendencia por tener un rey. Y Samuel se los dijo, pero aún así dijeron, queremos rey, como las demás naciones. A veces, hermanos, pasamos momentos donde queremos demasiado parecernos los demás y no suficiente tiempo parecernos a Él. Hasta ese momento el pueblo tenía las características de un pueblo dirigido por Dios, y ahora estaba a punto de conocer las características de un pueblo dirigido por un hombre en vez de por Dios. El ascenso de Saúl vino de inmediato. Se nombró rey sobre Israel y comenzó su reino. Pero también Saúl, hermanos, hizo lo que no agradaba a los ojos del Señor, porque su promoción vino muy rápida.
Si usted analiza la vida de Saúl y la vida de David, la promoción al trono vino bien rápida para Saúl y bien despacio para David. David pasó por años de procesos que lo prepararon para el trono. Saúl llegó de un momento al otro. Tenga cuidado cuando usted quiere llegar muy rápido a un lugar, hermanos, porque a lo que se llega rápido, también rápido se nos desborona entre las manos. El derecho de poder ser rey, de poder estar en el trono, el privilegio y el honor, hermanos, lo perdió porque no lo supo manejar mientras que estaba allí, porque no había pasado un proceso. A veces queremos sernos millonarios, pero si no somos millonarios nos alejamos de Dios completamente. No significa que en un momento no podamos ser millonarios o tener la bendición financiera, pero el Señor quiere preparar nuestro corazón para ese momento, para que eso no nos eche a perder a nosotros. Porque esa situación revelará quién verdaderamente somos por dentro. Nos revelará que somos fieles con Dios, o revelará que nunca fuimos fieles, solo interesados en lo que Dios podía darnos. Vemos aquí que Saúl, por más que Samuel quiso aconsejarlo, quiso dirigirlo, quiso invertir en él para que siguiera la voluntad de Dios, siguiera la voluntad de nuestro Padre Celestial, Saúl era muy impulsivo y hizo un sacrificio de la cual no debía de haber hecho, y no esperó a Samuel a que llegara a hacer y ofrecer ese sacrificio. Y me llama la atención algo que le dice Samuel en ese momento. Cuando él llega, dice: hoy iba a confirmar tu trono. Hoy iba a confirmar tu trono el Señor, pero tú has hecho lo que no debías haber hecho. Había una bendición que, a pesar de que había sido escogido por hombre, Dios estaba dispuesto a bendecirlo. Pero lo que comienza en la carne acabó. Pero cuando comienza algo en el Espíritu, hermanos, el Espíritu prevalecerá. Lo que es de Dios prevalecerá. Lo que es de Dios permanecerá. Entonces lo que pasó con Samuel es de que cuando vio que Saúl había sido desechado y que iniciaría un proceso de transición, él lloraba la condición de Israel, lloraba la condición de Saúl, lloraba la condición de sus propios hijos, y no encontraba consuelo en lo que había de venir. Y mientras estaba enfocado en el pasado, perdía de vista el futuro. Mientras que tenía en su enfoque lo viejo, no podía comenzar a disfrutar o descubrir lo nuevo. Mientras que tenía sin mirada hacia atrás, no podría mirar hacia adelante. Y dice el Señor ahí en el capítulo 16: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Y lo mismo nos hacen esta pregunta, el Señor nos hace esa pregunta en esta noche. ¿Hasta cuándo llorarás el pasado? ¿Hasta cuándo llorarás que los resultados no fueron lo que tú esperabas? Tus esfuerzos, tus inversiones, todo lo que hiciste y no viste el resultado que quisiste. ¿Hasta cuándo llorarás que no hubo el resultado? ¿Podrás creer que yo puedo hacer cosa nueva de aquí en adelante? ¿Podrás creer que yo puedo hacer las cosas diferentes de aquí en adelante? ¿Podrás reconocer, como dice la palabra, está pronto por darse a luz algo nuevo en tu vida? A veces se nos hace difícil, hermanos, porque tenemos nuestra mirada demasiado enfocada en el pasado, en que nuestros esfuerzos pasados no fueron suficientes, que nuestras inversiones no fueron suficientes, que el tiempo que invertimos no fue suficiente, y nos sentimos derrotados, nos sentimos vacíos, porque pensamos: si no pudimos, si no lo logramos, ¿qué hay? ¿Qué seguridad tenemos de que podrá suceder diferente en el futuro? La diferencia es que la primera vez se escuchó la voz del hombre, pero en esta ocasión ahora se escucha la voz de Dios. La voz del hombre llevó a esa caída, pero ahora la voz de Dios llevaría a esa victoria. Esa es la diferencia. ¿En base a qué voz tú te mueves? ¿La voz del hombre o la voz de Dios? Tú puedes renunciar a todo por lo que el hombre te dice, pero tú puedes sobrellevar y vencerlo todo porque Dios lo ha dicho. ¿Hasta cuándo llorarás?
llena tu cuerno de aceite. Si él dice llena tu cuerno de aceite, es porque ese cuerno estaba vacío. Samuel se había vaciado con Saúl, se había vaciado con la condición del pueblo en ese momento, se había vaciado, le había dado todo, había vaciado todo lo que él tenía: consejos, dirección, orientación, ánimo. Lo había renunciado todo. ¿Cuántas veces quizás hay madres o padres que sienten que han invertido todo en sus hijos y no ven el resultado o el cambio? ¿Cuántos hombres quizás esfuerzan tanto en el trabajo y no ves un cambio en tus finanzas? Estás de cheque en cheque, en situación difícil tras situación difícil, que al poco almacenar algo se te pierde, se te va, se te desborona entre las manos y te sientes vaciado continuamente. Dice, ¿hasta cuándo va a cambiar esta realidad? ¿Hasta cuándo va a ser diferente esto? Esposa o esposo, que su cónyuge no ha cambiado y usted ha hecho la voluntad del Señor, ha sido fiel con su cónyuge, ha apoyado a su cónyuge, pero su cónyuge aún no ha cambiado. Pero dice el Señor, hoy yo he hablado, hoy yo hablaré, que hay algo nuevo que yo tengo para ti. Yo tengo algo nuevo para esta situación, que si estás dispuesto a permanecer, si estás dispuesto a prevalecer, yo me encargaré de lo que tú no has podido hacer. Lo que tus fuerzas no hicieron, lo harán los recursos míos. Porque por fe nosotros viviremos. ¿Hasta cuándo? Llena tu cuerno de aceite. En ese momento tuvo que llegar a donde se encontraba el aceite y comenzar a llenar su cuerno, porque había de ungir un próximo rey de Israel. Habría de ungir una persona para una nueva etapa para Israel. Vendría un nuevo momento para Israel. Y él llenó aquel cuerno y le dijo, ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Belén significa casa de pan, casa de recursos, casa de alimento, casa de pan. Siempre el Señor te va a mandar a donde puedas alimentarte, y ahí te dará una palabra que tú necesitas para el momento que estás viviendo. No vendrá de la manera que tú piensas, pero vendrá de la manera que tú lo necesitas. A veces, hermanos, Dios está hablando a nuestras vidas. Yo miraba a los niños el viernes, hermanos, ministrando en el altar, ministrando desde este púlpito, y usted diría, son niños pequeños, ¿cómo podrían impactar sus palabras? Porque apenas pueden compartirlas. Pero en esas palabras que los niños pequeños compartieron, estaban impartiendo vida, hermanos, en cada uno de nosotros. Estaban impartiendo esperanza y fe y confianza y seguridad, hermanos. Tan solo con la acción de tomar el púlpito y desempeñar la obra del Señor, hermanos, es algo que nos debe inspirar a cada uno de nosotros. Con aquel cuidado, con aquella atención, hermanos, con aquel fluir de palabras, hermanos. Y esos niños nos estaban ministrando, nos estaban llenando, porque Dios siempre proveerá, hermanos, alimento para su casa de una y de otra manera. Siempre habrá un medio por la cual Dios obrará en la vida de nosotros. Está en nosotros estar atento y no despreciar, hermanos, de qué manera Dios puede hablar a nuestras vidas. Él llevó a Belén, fue ahí a hacer sacrificio y a ofrecer o a ungir al nuevo rey de Israel. Cuando él llega allí, le llama a Samuel, le llama a Isaí, le dice, llama a todos tus hijos. Y Isaí llama a 7 de sus hijos, y cada uno pasa por delante de Samuel, cada uno con algo de distinción, con algo de reconocer algo excelente, pero no algo escogido por Dios. Pasaron los 7 hijos y le dijo Samuel, aún no me ha dado luz verde el Señor. Aún el Señor no ha dicho, este será el próximo. Porque, hermanos, cuando Dios se está moviendo en el asunto, el enemigo va a poner una y otra alternativa para llevar a cabo el plan de Dios. Y usted tiene que discernir, ¿esto es lo que Dios quiere que yo use para llevar a cabo sus propósitos? ¿O es una estrategia del enemigo para demorar que los propósitos de Dios se cumplan? Se lo voy a explicar de una manera sencilla. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, de tu tierra y tu parentela, yo haré de ti padre de muchedumbre.
Y la manera más fácil de que eso se llevara a cabo era tomar la sierva de su esposa, tomar a Agar y hacer de ella una descendencia. Porque Sara era estéril, porque Sara no podía tener hijos. Pero la promesa del Señor era con Abraham y con Sara. Pero la travesía era Agar. La respuesta o la solución en el momento, la alternativa era Agar. Dios no trabaja con alternativas, Él trabaja con sus propósitos, con lo que Él dijo que Él iba a hacer, con sus promesas. Si tú guardas tu parte, Él guardará la suya. Demasiado, hermanos, se presentan diferentes alternativas y queremos tomar esas alternativas o diferentes opciones para llegarnos a donde Dios quiere que estemos. Pero no necesitamos de eso, necesitamos aquel que dijo que lo haría, necesitamos aquel que dijo que lo cumpliría en nuestras vidas. Él pudo discernir que ninguno de los 7 era el escogido de Dios. Y dice: ¿no tendrás otro hijo? Dijo: sí, es el pastor de ovejas, aquel que está en el campo, tráelo. No nos sentaremos a la mesa hasta que él haya llegado. Él era el octavo. Siempre he creído en que muchas cosas se mueven bajo los números. El octavo, el número 8. Y el número 8 hemos conocido que es un nuevo comienzo. Con David marcaría un nuevo comienzo para el estado y la condición del pueblo de Israel. Él sería el instrumento que Dios usaría para un día, hermanos, llevar de nuevo el arca a la casa, a Jerusalén, a donde debía de estar. Él sería el instrumento, hermanos, que restauraría la adoración, hermanos, dentro de la casa del Señor. Sería un instrumento impactante y influencial. Y ahí comenzaría el proceso. Ahí fue ungido David como el próximo rey de Israel. Y en lo que voy a hablar, los pasos hacia una victoria. 3 cualidades que vi en David: un corazón de servicio, obediencia y una valentía. ¿Sabe, hermanos? Cuando David recibe este ungimiento, uno pensaría, se encaminaría al palacio, porque ha sido ungido por Samuel. Y cómo Saúl negar lo que Samuel había hecho. Cómo Saúl decir que Samuel no escuchaba la voz de Dios, y Samuel había sido parte influencial en la vida de Saúl. David se pudo haber reportado al palacio y decir: Samuel me ungió, que este es mi lugar. Pero ¿sabe lo que hace David? Después de ser ungido, de comerse un buen alimento con toda la familia, regresa a ser pastor de ovejas. Regresa al lugar donde todo comenzó. Regresa al lugar donde de ahí fue escogido. Regresa al lugar donde se desarrollaron características dentro de él que lo hallaron conforme al corazón de Dios. Él no se fue directamente al palacio, no subió, no sintió el ascenso que sintió Saúl. Él tuvo que iniciar un proceso. Y el servicio, hermanos, tiene que ser parte crucial de todo hijo y hija de Dios. Tenemos que aprender a servir, hermanos. Poner los intereses de los demás antes de los nuestros. Poder pensar y considerar la necesidad de alguien más antes que la nuestra. Recuerdo algo que le dije al pastor, hermanos, en la iglesia que estuvimos anteriormente. Basado en la cita que dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le mencionaba al pastor: pastor, el lugar en que estamos, ¿por qué no invertir tiempo en nuevos gabinetes, una carpeta o algo para remodelar el lugar? Y en ese tiempo se abrieron puertas y hubo manos dispuestas a colaborar, y se comenzó a remodelar el templo. Se comenzó a remover las gabinetes que había en la cocina. Se cambió la alfombra que había dentro de la iglesia. Se comenzaron a pintar las paredes. Se comenzaron a pintar los cuartos. Se comenzó a instalar un piso. Se puso granito sobre los gabinetes nuevos. Y le decía y le comentaba al pastor en esa ocasión: si podemos ser fieles en lo poco, Dios nos dará más. Es un consejo simplemente que compartí en ese momento con el pastor.
Algo que Dios había puesto en mi corazón. No por ser muy espiritual o ser muy acá, no. Simplemente es una actitud que yo aprendí a desarrollar. Ser fiel en lo poco y Dios nos dará más. Si no podemos ser fiel en lo poco, ¿cómo Dios nos va a dar más? Y a medida que se desarrolla esa remodelación y pasó el tiempo, hermanos, Dios abrió puertas, hermanos, para comprar un lugar en particular propio, donde ya no estuviera la iglesia rentando. Y me llamó la atención que esa oportunidad vino justo después de que comenzó el proceso de remodelación. Y me dije, Señor, ¿por qué? Porque cuando ya se obtuvo ese lugar, lo primero que tuvimos que hacer por un lapso de 2-3 meses es remodelar el nuevo templo. El Señor ya nos estaba preparando para lo que habíamos de hacer cuando nos concediera el nuevo templo. Entonces, ¿qué digo con esto, hermanos? A veces, hermanos, nosotros queremos algo de parte de Dios. Una compañía, una bendición próspera, una esposa, un esposo de acuerdo al corazón de Dios. Queremos un ministerio exitoso. Queremos cosas que sean para la honra y gloria de Él. Pero Él te va a pasar por lo poco para que tú aprendas a ser fiel en eso, para poder depositar en tus manos algo mejor. Si no podemos ser fiel en lo poco, no podemos ser fiel en lo mucho. Le voy a decir algo entre paréntesis. Si no sabemos diezmar con $100, mucho menos con $1,000. Si no sabemos diezmar con $1,000, mucho menos con $10,000. Preguntamos por qué estamos mal financieramente, porque no sabemos ser fiel con Dios en las finanzas. Y esto es algo que no toco, hermano, pero es una realidad. Queremos la bendición de Dios en nuestras áreas financieras, pero no somos fieles con Dios. Queremos que nos dé más, no te puede dar más, porque con lo poco que tienes no has sido fiel. Y es una realidad, hermanos. Dios quiere bendecir, Dios quiere prosperar a su pueblo. Es una verdad que viene con responsabilidad. Pero si no somos fieles con lo que tenemos, hermanos, estamos limitados. ¿Cómo puede ser posible que una persona secular que no tiene temor de Dios entregue a propósitos de caridad, que entregue para voluntariamente de su sueldo y no tiene temor de Dios, y Dios los sigue bendiciendo a ellos? ¿Cómo no lo podrá hacer con sus propios hijos? Pero a veces, hermanos, nos agarramos de algo y no queremos darle a Dios. Queremos el mejor platillo, pero con el precio más barato. Y así no es con Dios. ¿El sacrificio de Cristo fue barato para usted? ¿Es barato el sacrificio de Cristo? Entonces, ¿por qué le ofrecemos cosas baratas a Dios? Nuestro servicio, nuestra vida tiene que pagar un precio también. Tiene que servirle con honra a Dios. El Dios a quien sirve recibe lo mejor, lo de excelencia. No sirve lo que me sobra. Recibe lo mejor que yo tengo. Lo mejor de Él fue puesto en cada uno de nosotros. ¿Por qué lo mejor de nosotros no lo ponemos ante los pies de Dios? Si queremos, hermanos, lo mejor de Dios, tenemos que estar dispuestos en nuestro servicio darle lo mejor a Dios. Si somos convocados a llegar a la casa del Señor a cierta hora, es llegar a esa hora o más temprano, porque esa es parte de nuestro servicio a Dios. Si tenemos que irnos tarde porque hay algo que hacer o realizar dentro de la iglesia, lo hacemos con excelencia y para la honra y gloria de Dios, porque eso habla de mi servicio, mi preparación a lo que Dios me va a dar más adelante. Dios me está preparando hoy para lo que me quiere dar mañana. ¿Usted cree que manda a sus hijos a la escuela por cualquier motivo o razón? Hay un propósito. Cada grado lo está preparando para el próximo y para lo que va a enfrentar en la vida. Le está dando herramientas, le está dando estrategias, le está dando técnicas de cómo enfrentar la realidad. Y cuando ellos salen, van a tomar lo que ellos han aprendido y ponerlo por obra, y serán exitosos si supieron aprovechar los procesos y aprender. No quejarse siempre de la maestra, no quejarse del profesor, que este es muy duro, que este es suave, que este me pasa con 100 y este me la hace de vida de cuadritos. Es que a veces el que te hace la vida de cuadritos es el que más necesitas para poder ser exitoso en la vida. El que exige más de ti es el que más te está preparando para lo que ha de venir.
Queremos todo suave, así como vino suave, así se va suave. Pero lo que con dificultad se acumula, se logra, con dificultad se nos va de las manos. Porque Dios nos preparó para cómo ministrarlo, cómo manejarlo con éxito y con dirección de Él. Aquí es un proceso, hermanos, cuando David tuvo que renunciar al yo, rompiendo el ego de decir: yo he sido el nuevo rey, yo me voy a acomodar en mi lugar en el trono. Él dejó ese yo para que Él pudiera habitar dentro de Él. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Él se regresó a ser pastor de ovejas. Él se regresó a su lugar. Y ahí se desarrolló la adoración dentro de Él. Porque ¿qué pasó? Cuando Él fue ungido, dice que Saúl fue atormentado por un mal espíritu. En el versículos 14 en adelante, capítulo 16. Y no encontraban una solución. Pero alguien se acordó de David, el que había regresado a ser pastor de ovejas, aquel que había regresado a quien él era antes de que fuera ungido rey. Ahí aquel que había desempeñado un servicio a su padre y a su familia a través de cuidar de las ovejas. En ese lugar dice que uno de los criados de David le dijo: yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en su palabra y hermoso. Pero la característica más especial es la última: y Jehová está con él. Versículo 18. Y Jehová está con él. Hermanos, en un lugar insignificante, en un lugar no importante para los demás, ahí estaba localizado David. ¿Y quién cree que estaba con él? Jehová estaba con él. Hermano, no importa qué posición usted tenga en su trabajo, en la iglesia, en la familia, puede sentirse el más pequeño de la familia, o esto o el otro. No importa lo insignificante que aparente ser su posición ante los demás. Si Jehová está con él, usted lo tiene todo, hermano. Si la presencia de Dios va con usted, usted es pleno, hermano, es completo. Los propósitos del Señor se cumplen porque Él está con él. Cuando Él regresa a servir, se comienza a desarrollar en Él adoración. Tu mejor servicio, tu mejor adoración se va a desarrollar en tu manera de vivir, en tu manera de servir a otros. Porque ahí se aprende, hermanos, de que no se trata de nosotros, sino de los demás. Pensamos en los demás. Entonces despierta una adoración que no se centra en nosotros, sino que se centra en Dios. Se preocupa por Dios. Se nos ha olvidado la palabra contristecer. Contristecer al Espíritu Santo de Dios. A veces, hermanos, somos indiferentes a la presencia de Dios. Y lo he mencionado en tiempos pasados. Y contristecemos al Espíritu Santo y salimos y nos da igual. Oiga, hermano, como que hoy salí bravo, como que el juego de ayer no. Pero es que entender, hermano, que no podemos contristecer y ser indiferente a la presencia de Dios. Contristecemos al Espíritu Santo de Dios, al regalo, uno de los regalos más sagrados que Dios nos dio a nosotros. Que cuando aceptamos a Cristo nos dio lo que es el Espíritu Santo para que su presencia reside y habite dentro de nosotros. Algo que el pueblo mismo escogido de Dios, Israel, no tenía. Ahora nosotros lo tenemos, hermanos. Que cuando usted se levanta, que cuando usted se duerme, que mientras que está durmiendo, la presencia del Espíritu Santo está sobre su vida, está sobre su familia, está sobre su hogar. Y las puertas que se abrieron, hermanos, para hacer eso una realidad fue a través del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso pavimentó el camino que nos llevó a tener ese regalo de que no tenemos a Jesucristo en vida o no vivimos en el tiempo que Él vivió, pero tenemos la presencia del Padre dentro de nosotros. Qué lindo. En nuestro servicio, hermanos, desarrollamos ese espíritu de adorador. Cuando decimos al Señor: vivo para adorarte, vivo para adorarte.
Mi vida es para alabanza y gloria de tu nombre. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, Señor. Tuya es la honra, tuya es la magnificencia. Que las palabras de los salmistas comienzan a fluir de nuestros labios cuando decimos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo a mi boca. A ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Es en el servicio que meditamos en su presencia que Él despierta en nosotros un corazón de adoración. Yo puedo tener talentos en poder cantar, puedo tener talentos de poder ministrar o tocar un instrumento, pero no significa que soy un adorador. El adorador se desarrolla, hermanos, a través de nuestro servicio a Dios, donde menguamos nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Entonces comienza a fluir un olor grato, un olor fragante delante del Señor, porque entendemos que tenemos una obligación de darle lo mejor al Señor, que no puede recibir nada menos, no puede recibir algo diferente, sino lo mejor que tenemos para ofrecerle. Lo mejor mío, hermano, no lo mejor que tiene que ofrecer Marcos Witt, pero no significa, hermanos, que mi adoración no llegue al trono de Dios como llega la adoración de Él delante del Señor, porque lo que el Señor está buscando es un corazón contrito y humillado delante de Él, un corazón que se enfoca en simplemente darle el más alto honor, la gloria y el poder, reconocerlo. Cuando servimos a los demás, Jesús, hermanos, cuando Él estuvo sobre la tierra, se encargó de servir a los demás. Y en aquella santa cena, en aquella última cena, hermanos, Él se puso de rodillas y comenzó a lavar los pies de aquellos hombres. Él se puso al servicio de los demás, limpiando sus pies. Esto se acostumbraba, hermanos, cuando alguien llegaba a la casa, se le limpiaba los pies, hermanos, porque venían con sandalias, y usualmente a través del camino se acumulaba la tierra o la arena dentro de sus pies, y un acto de servicio era lavarle los pies y limpiárselos para que ellos pudieran entrar en casa y disfrutar de esa convivencia. De igual manera, cuando Jesús comienza a lavar los pies, hermanos, de aquellos discípulos, en cierta manera simboliza el momento que Él, por la sangre que Él derramó en aquella cruz, lavaría nuestras almas de todo pecado, de todo delito, de toda rebelión, para poder pasar a nuestra morada celestial y pasar comunión con Él, pasar una eternidad con Él. Él se puso al servicio. Su mejor adoración fue cuando Él comenzó a servir, cuando dio su vida en rescate por la humanidad, cuando su sacrificio subió como un olor grato delante de Dios. Ahí nació su mejor adoración. Pero algo también que aprendió David, hermanos, fue la obediencia. Capítulo 17, versículo 17 en adelante dice: y dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira que si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó, versículo 20, pues David de mañana, y dejando las ovejas, fíjese, al cuidado de un guarda, no descuidó su responsabilidad, aun cuando él tuvo que moverse del lugar donde él se encontraba. Se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Obediencia. La obediencia es una práctica, hermanos, que nos garantiza nuestro ascenso y nuestra promoción. El poder saber escuchar la voz de Dios. Recuérdese la cita anterior que le mencioné, el acontecimiento anterior, cuando le habla a Samuel a Saúl y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Una característica adicional que nos lleva al triunfo es ser obedientes. Poder obedecer la voz de Dios, poder obedecer lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. A veces lo primero que sale de nosotros es: ¿por qué yo? ¿Y por qué yo?
¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? Porque a ti el Señor tiene confianza. Porque en ti ve el Señor la habilidad de confiar lo que Él tiene por darle a esta humanidad. En ti ve algo diferente. En ti ha depositado características que pueden llevar su nombre a ser glorificado en las naciones. Nosotros a veces decimos: ¿por qué yo, Señor, he de obedecer? ¿Y por qué no pides que Él haga esto? ¿Quieres ser usado o no? ¿Quieres ser usado o no? ¿Por qué, Señor, ya no puedo ver esto? ¿Por qué no puedo andar con estas compañeras o compañeros de la escuela? ¿Por qué no puedo tener estas conversaciones? ¿Quieres más de mí? ¿Quieres ser usado? ¿Quieres ver la gloria manifestada? ¿Quieres ver el poder manifestado? ¿Quieres ver cambio en tu vida? Tienes que obedecer a lo que yo te estoy diciendo. Fíjense, hermanos, Dios no nos va a poner una carga que no podamos llevar. De un solo no va a decir: deja todo, deja esto, deja lo otro. El Señor va a ir trabajando día con día, semana tras semana, mes tras mes en ti. Y va a hacer cambios en tu vida, cambios en tu caminar. Y Él espera que puedas ser obediente, que puedas estar atento a lo que Él tenga que decir, que tengas un mayor entendimiento y un oído por escuchar su voluntad, por escuchar su dirección y ser obediente. Aquí David fue obediente a su padre. Él puede haber dicho: ¿acaso no sabes, papá, que yo soy el próximo rey de Israel? ¿Cómo me vas a mandar con unos quesos para checar la condición de mis hermanos? Yo no soy para eso. Aquí es para que tú mandes a alguien más, uno de los criados. Yo soy David, el próximo rey de Israel. Pero fíjese que David no tomó esa posición. Escuchó la orden de su padre y tomó acción. Y no se fue descuidando de su responsabilidad en casa, sino que poniendo a alguien al cuidado de sus ovejas, del cuidado del territorio donde él desarrolló características que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Nunca olvidemos, hermanos, los lugares donde Dios nos sacó y las áreas o los procesos que Dios nos pasó, que nos equiparon para estar donde ahora estamos. Tengamos siempre a alguien o algo que nos recuerde de aquellos momentos que transformaron todo y que prepararon nuestras vidas para poder estar donde estamos ahora. Miren, hermanos, va a haber muchas circunstancias, situaciones que usted dirá: estas no me gustaron, pero estas fueron necesarias para hacerte quien ahora eres, para mostrarte el poder de Dios en tu vida. Ellas fueron necesarias para formarnos y para poder dar testimonio del gran poder de Dios, que sí todo lo puede, que no hay cosa en que Dios no pueda lograr hacer. La segunda fue obediencia. La tercera fue la valentía. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31 al 32. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. David había escuchado lo que aquel Goliat estaba diciéndole al pueblo de Israel, cómo amenazaba al pueblo de Israel, cómo se burlaba al pueblo de Israel. Por 40 días estuvo haciendo esto Goliat. 40 habla de un tiempo de prueba. Y algo que les he enseñado, les he compartido en el pasado: después de un tiempo de prueba viene gran victoria. Si usted estudia el número 40 a través de la Biblia, usted verá que en los ciclos, 40 días, 40 años, después de eso viene una gran victoria, ya sea sobre el profeta, sobre el siervo de Dios, sobre el pueblo de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que después de 40 días llega David sobre la cena. Alguien, hermanos, que no había sido preparado para la batalla a forma de los hombres, sino a forma de Dios. Porque los que estaban en campo de batalla habían ido a un entrenamiento, habían ido a una preparación, habían preparado sus vidas para un momento de guerra contra un pueblo enemigo. Mas cuando se enfrentaron delante del enemigo, hermanos, como fueron preparados como por hombre y estrategia de hombre, tambalearon sus pies, tenían miedo delante de Goliat. Pero porque David fue preparado en terreno de Dios, un terreno en que nosotros tenemos que siempre estar, cuando él ve que este Goliat amenaza al pueblo y le dice que mande a uno de sus mejores peleadores que pelee contra él, y mi esposa daba una
hace como unas 2 meses dio una referencia de qué tan alto estaba Goliat, y nos puso aquí la escalera grandota que naranjada, si no me equivoco. Casi la estatura de Goliat estaba casi hasta el cielo, donde está esta luz que está aquí. Aproximadamente 9 pies 11 pulgadas, 9 pies 10 pulgadas, así de alto. Imagino que también estaba lleno de vida, lleno de tacos. Entonces imagínense, con su espada, con su escudo, con su armamento, imponía temor, imponía que la persona se atemorizara delante de él. Y David, un joven hermoso, no sobrepasado de hombros como lo era Saúl. Saúl se dice y se describe que era un hombre sobrepasado de hombros, que cuando ponían a los hombres de Israel a la par uno con el otro, Saúl era el que sobrepasaba. Era fornido, era un hombre de vista, pero aún él estaba atemorizado. Pero cuando Dios está con alguien, hermanos, cuando la presencia de Dios está con alguien, cuando alguien ha pasado tiempo en el terreno de Dios, una persona se ha dejado trabajar por la presencia y por la palabra de Dios, hermanos, no hay gigante muy grande que se pueda enfrentar, hermanos, que lo atemorice o lo asuste, porque sabe de quién es la batalla, que no es nuestra la batalla, que es la de Dios la batalla. Así dice su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Esas palabras nacieron en momentos de temor para otros, pero seguridad para algunos. Para ese momento fue preparado David en aquel campo de ovejas, en el tiempo de servicio, el momento que nadie lo miraba. Ahí fue preparado David para este momento. David solo tenía que desempeñar o manifestar la valentía, el valor para enfrentar el problema, el valor para enfrentar la circunstancia. Y a veces, hermanos, que se nos hace difícil, y lo vimos como un ejemplo en COVID. ¿A cuántos de nosotros no nos atemorizó las noticias que estaban corriendo? Que nos decían: no puedes salir, que si esto y que aquello, y que si alguien tose no te puedes acercar con él porque te puede pasar la bacteria. Estábamos 6 pies separados, estábamos cubiertos de bocas, de pies a cabeza. Parecíamos enfermeros nosotros, porque también estábamos, o astronautas parecíamos, estábamos tapados completamente. No queríamos acercarnos a nadie, no queríamos salir de nuestra casa, pero tarde que temprano teníamos que salir y enfrentar una realidad, hermanos. No dejarnos, hermanos, atemorizar por las circunstancias, por las noticias, por lo que decían, hermanos. Hubo personas que tuvieron el valor, y por ese valor fueron llevados a la presencia del Señor. Pero ellos sabían que si vivían era para Él, y si morían para Él vivían. Ya sea que morían o vivían, del Señor eran. Nos dolió tener que despedir con siervos, ministros del Señor. Pero ellos sabían que ellos tenían una gran responsabilidad delante del Señor. No significa que durante ese tiempo las prevenciones eran incorrectas o indebidas, no debíamos practicarlas y que debíamos ser rebeldes a todo eso. No quiero ir a ese extremo. Pero usted me entiende que tarde que temprano tuvimos que salir de eso. Tuvimos que enfrentar esa realidad. Tuvimos que enfrentar ese temor. Y no dejar que nos venciera y nos detuviera y que nos paralizara. Y ir, hermanos, aquí estamos parados para la gloria y honra del Señor. No nos detenimos, no nos sobrecargó, no nos hizo lo que podía haber hecho o dicho que iba a hacer con nosotros. Y van a venir otros gigantes en nuestras vidas, cosas que nos van a atemorizar en el momento, pero tenemos que establecer sobre quién está fundada en nuestras vidas. ¿Nuestra casa está sobre la arena o está sobre la roca? Si está sobre la roca, vendrán los vientos, vendrán las tormentas, vendrán esto y el otro, las olas fuertes, pero la casa no será removida, no será derribada, porque está fundada sobre la roca. Enfrentaremos los desafíos y Dios abrirá camino delante de nosotros. Lo hizo con Israel, proveyendo maná en el desierto, columna de nube, columna de fuego, abrir el mar rojo, abrir el río Jordán, derrotar sus enemigos en aquella tierra de Canaán. ¿Qué no lo podrá hacer con nosotros? ¿Qué acaso hay imposible para Dios?
Pero alguien se tiene que poner en la brecha, alguien tiene que pelear la batalla, alguien tiene que levantarse y ser valeroso y valiente para pelear por su matrimonio, para pelear por sus hijos, para pelear por lo que Dios ha dicho que Él va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Cuando todos se estén dando por vencidos, cuando todos están tirando la toalla, uno tiene que seguir perseverando adelante, caminando hacia adelante, dando el paso en fe, dando el paso en obediencia, dando el paso en valentía, confiando que Dios va a hacer su parte si nosotros hacemos la suya, no nuestra. Recuerdo la semana pasada que hablábamos sobre aquel padre que tenía a su hijo en una condición de espíritu, con un espíritu mudo, un espíritu malo, y dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Quizás no tenía mucha fe, pero se acercó y le dijo: el Señor, ayúdame a creer más. Tengo poca, pero quiero tener más, Señor. Con lo poco que él tenía, rendido a los pies del Señor Jesucristo, fue suficiente para que el milagro aconteciera en su hijo. El Señor a veces no pide nosotros que tengamos una fe súper gigante, pero súper sincera y depositada en las manos de Él, a los pies de Él. Cuando este hombre vio que estaban Goliat estaba diciendo estas palabras y desafiando al pueblo de Dios, le comenzó a decir: yo iré. Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo. Fíjese, no dijo el próximo rey, no dijo el futuro rey, no ni mencionó su nombre. Yo, David. Dijo: tu siervo, el que se pone a tu servicio, irá y peleará contra este filisteo. Yo no formaba parte de este elenco, yo no formaba parte de este ejército, pero su batalla se convirtió en mi batalla. Y yo pelearé por vosotros. Yo iré de parte de Dios para enfrentar este gigante. Este gigante quiere problemas, pues las tiene. Yo me voy a hacer presente para defender la causa de Dios. Porque el que da la victoria no soy yo, no voy a ser yo, sino Dios en mí, el que va a trabajar. A veces, hermanos, entre paréntesis, alguien está pasando una circunstancia, una situación, un amigo, un familiar, un vecino, y lo que él necesita o ella necesita es que alguien se ponga juntamente con ellos y decir: yo te ayudo adelante. Yo te ayudo a empujar hacia adelante, a avanzar hacia adelante. Yo sé que la situación no es la mejor, yo sé que la condición que te encuentras no es la mejor, pero yo me pongo al lado tuyo y me uno a pelear esa batalla y a creer que Dios se va a manifestar, que se va a mover. Esta semana me tocó hablar con un hombre por la cual no sé ni cómo Dios nos unió o por qué Dios nos unió, hasta que tuve esta conversación con él. Me dijo: Moisés, me acabo de dar cuenta que tengo cáncer. Me habían dicho que simplemente tenía una bola aquí en mi tráquea, pero al remover esa bola se dieron cuenta que era canceroso y que era un cáncer avanzado. Me están dando pastillas radioactivas para matar ese cáncer y para poder acabar con ello. En ese momento se me prendió el foco, por eso Dios me acomodó aquí. Y le dije: varón, creemos en Dios, que Dios puede hacer la obra en su vida, que Dios puede sanar, que Dios se puede glorificar, y yo me voy a unir contigo a orar y a creer que Dios, el poder de Dios se va a manifestar. Mano, en ese momento se quebrantó, se sacudió, y ya como ya no pudo hablar y decir nada, se fue para adentro, porque es una persona mayor ya de 78 años. A veces hay personas a nuestro alrededor que sienten que no pueden avanzar, que están atemorizados por las circunstancias. Pero qué bonito cuando puede venir el discípulo del Señor y mostrar pasos para con ellos de seguir, para poder ver la mano de Dios manifestarse. Valentía. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Un cordero. Puede haber dicho: bueno, uno menos. Pero no, iba tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba.
Versículo 36, y es algo que tenemos que pensar en el día de hoy. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fuese una cosa, fuese otra cosa, pero Dios nos dio la victoria en el pasado, ¿verdad? Fuese una área financiera, fuese una enfermedad, Dios nos dio la victoria en el pasado, ¿verdad? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de mañana. Así que lo que hizo ayer lo hará hoy y lo seguirá haciendo mañana. Porque no es nosotros, es Dios en nosotros y a través de nosotros. Y eso es lo que le estaba diciendo. Fuese león, fuese oso, yo lo mataba, lo conquistaba porque Dios estaba conmigo. Versículo 37 dice: añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. No dijo mi agilidad, mi experiencia, mi conocimiento. Dijo Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ya no le quedaron palabras a Saúl decir con este hombre. Lo vio tan impresionante, tan seguro, tan confiado. Y le quiso decir: ok, ahora ponte mi traje. A ver, Moy, ven para acá. Los niños están allá, había usado unos niños, pero voy a usar a alguien más flaquito que yo. Yo le pongo mi traje a mi hijo, y por más que se le quiera yo que se le vea bien, ¿cómo le queda? Muy big, dijo el güero. Muy big, no le queda. Él no necesita lo que yo tengo para ofrecerle. Él necesita lo que Él ya le dio. Déjeme repetirlo. Él no necesita lo que yo tengo para ofrecerle. Él necesita lo que Dios ya le dio. Usted no necesita lo que yo tengo para ofrecerle. Usted simplemente tiene que manifestar lo que Él ya le dio a usted. Él le dio el valor y la valentía para enfrentar la circunstancia que usted está pasando. Dentro de usted hay coraje del bueno. Hay esa audacidad que hablaba mi esposa. Es tiempo de manifestarlo. Fue muy tierno el Señor cuando habló con Josué. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque dentro de él estaba todo lo que Josué necesitaba. Pero de momento quizás Josué se sintió atemorizado y vinieron las palabras del Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios irá contigo a donde quiera que tú fueres. Mira que te mando. En ti está todo lo que se necesita para esta victoria. Hasta este momento has llegado, te he traído hasta este momento porque yo sé que lo que viene tú serás vencedor, serás triunfador sobre ello. Podrás dar testimonio del poder mío que fluye a través de ti, y otras también familias, personas tendrán esperanza y confianza que Dios lo puede hacer también a través de ellos. Pero alguien tiene que tomar el paso de fe. Alguien tiene que tomar ese paso de obediencia. No embistiéndose de lo que el hombre pueda darle, sino que lo que Dios ya puso y depositó dentro de él. Thank you, mijo. David dijo: no necesito esta vestimenta. Gracias, rey. It's not what I needed. Yo solo necesito mi atuendo pastoral. Necesito 5 piedras. Nos preguntamos: ¿por qué 5 piedras? Si nomás era un Goliat. Fíjese la visión de David. Dijo: este hombre tiene hermanos, de la cual descubriríamos después 4 hermanos más de su mismo tamaño. No tan solo va a caer él, pero si se atreve uno más a levantarse contra mí, a cada uno de ellos también los voy a derrotar. Usted se tiene que levantar con esa misma fe y esa misma confianza. Sea este, sea el siguiente, pero todos van a caer ante los pies de Cristo. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque es la herencia de Jehová.
valiente. El enemigo lo vio y le dijo: wow, esto es lo mejor de Israel. Este muchachito no puede ni cargar una espada, no puede ni llevar el atuendo de soldado, y se burla de él. Lo mira, lo subestima, acercándose a David. Cuando vio que era David, lo tuvo un poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Este muchacho no es para campo de batalla, este no es para guerrero, este es para Mr. Universo, para Mr. United States. Esto es para presentación. Lo menospreció. Él venía con todo su atuendo y no se daba cuenta que el ángel de Jehová acompañaba a David, que tras de David estaba Dios, que Jehová estaba con él, que la bendición del favor y la gracia de Dios estaba con David. Y le dijo: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus propios dioses. Goliat dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Y David, como lo había hecho en aquel campo, cuidando ovejas, en aquel lugar insignificante, peleando y cuidando de su rebaño, se levanta con una seguridad delante del filisteo y le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú has provocado una batalla que tú no puedes ganar. Los demás no se daban cuenta que ellos no podían perder, pero yo me doy cuenta que no se puede perder esta batalla, porque no es mi guerra, no es mi pelea, no es mi guerra, sino la de Dios. Y tú lo has provocado. Entonces en este día tus mismas palabras te juzgarán y tú serás el que será servido a las aves del cielo. Dice versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré tus cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y las bestias del campo, y toda la tierra que sabrá que hay Dios en Israel. Hoy en este día, hermanos, pasos hacia una victoria: el servir, el ser obediente y pasarse en la brecha y ser valiente para enfrentar las circunstancias. Que conozcan, hermanos, que en la casa Rodríguez, que en la casa Cruz, que en la casa Rivas, que en la casa Hernández hay Dios, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios fiel, hay un Dios que no ha abandonado su obra, que no ha abandonado a sus hijos. Que en la casa Segura, que en la casa Álvarez, que en la casa Martínez está un Dios todopoderoso, que aún hay Dios en nuestra casa. No nos tenga el enemigo encerrados, atribulados, sino que podamos tener al enemigo atribulado y asustado, porque sabemos quién es nuestro Dios, y cuando caminamos con Él, avanzamos con Él, y sabemos que no es nuestra pelea, sino la de Dios. Pongámonos de pie.